Bueno, tiempo de entrevista. En 2.5 Gasteiz. En el enunciado del programa, cuando les hacía un poco el sumario de lo que va a ser el día de hoy, hablábamos un poco de esa demanda sin precedentes que Jueces para la Democracia habían puesto en el Tribunal de lo Social, de alguna forma, con un asunto que, bueno, que está dando mucho que hablar, porque estamos viendo a muchos jueces que últimamente están demandando, sobre todo, algo más de ayuda, algo más de apoyo al gobierno con respecto a las cargas de trabajo tan importantes que tiene. El señor del Olmo, el juez del Olmo, murió en su despacho hace un año y lo hizo con una carga de trabajo por encima del 206%. Bueno, si me lo permiten, yo hoy es un tema que yo quiero tratar con Javier García Pascual, el decano del ilustre Colegio de Abogados de Álava. ¿Qué tal estás, Javier? Buenos días, ¿bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Oye, que vaya introducción. La he hecho así porque me parecía que, bueno, vosotros porque es un menoscabo para el ciudadano también el hecho de que un juez no pueda tratar los asuntos realmente, ¿no?, como se merecen, ¿no? Cualquier asunto, por muy importante o menos importante que sea, ¿no? Es una falta de respeto a la ciudadanía en general lo que se está haciendo con la justicia. Es decir, todas las reivindicaciones que están planteando Jueces para la Democracia y otras asociaciones, totalmente legítimas, y yo las apoyo además, expresamente. Tienen toda la razón. Se están dando casos como el que acabas de mencionar de Juez Olmo, porque no dan abasto, no hay medios. Y encima lo que hacen es quitar jueces sustitutos, los presupuestos no se amplían. Es que a mí me parece vergonzoso porque estamos hablando de derechos fundamentales de la persona, el derecho de defensa de una persona, la tutela judicial efectiva. La gente tenemos derechos. Uno de ellos es el pilar del Estado, que es el Estado de Derecho. Y nos están boicoteando por todos los lados, por así decirlo. Y el tema de los jueces sí es preocupante. En la ratio europea de jueces, desde luego, no estamos a la cabeza. Es decir, faltan jueces, y los que hay no pueden con todo. La verdad es que estamos viendo últimamente muchas manifestaciones, incluso a jueces importantes de la magistratura que están, bueno, sobre todo la Audiencia Nacional, que ahora mismo están completamente desbordados. Y hablaba el otro día, poner el ejemplo del juez Ruth, ¿no?, que por ejemplo creo que tiene más de 120 casos, y que decía, es que la celeridad con ciertos casos que tienen importancia, claro, y decía un juez, decía, no, pero es que el asunto no es que no es que lleve uno ni dos, es que lleva 120, y claro, tiene que dejar unos para ir cogiendo otros y otros, porque ninguno, todos tienen la misma importancia, no pueden dejarlo. Claro, pero esto yo creo que el ciudadano de pie se le escapa, ¿eh? Sí, porque tampoco se publicita lo suficiente. Es decir, el problema que existe aquí, tal y como dices tú, en la Audiencia Nacional se están instruyendo casos muy importantes. Para instruir un caso de la entidad de los que se tratan en la Audiencia Nacional, igual lo que tendría que hacer un juez es casi dedicarse en exclusiva a instruir esos asuntos. ¿Puede hacerlo? No. Imposible. Tú lo has dicho, 120 asuntos. Y todos ellos requieren su atención y tienen que resolverse de manera más o menos urgente. Tienes 120 asuntos, por mucho que tengas 5 de los importantes, de los gordos que se dice, pues hombre, los jueces son humanos, duermen, comen, entonces es imposible. Bueno, cumplís en el Colegio de Abogados de Álava, del ilustre Colegio de Abogados de Álava, cumplís 175 años, que ahí es nada, ¿eh? Que se dice pronto, 175. Ahí es nada. Sí, de pronto. Yo voy a hablar de ellos, porque sí me gustaría que hiciéramos un poco repaso a lo que van a ser, ya habéis empezado este viernes, pero sé que vais a seguir adelante. Pero antes de llegar a ese punto, sí me gustaría hacer un poco repaso de muchas cosas que están pasando dentro de lo que es, hablaba de la política, de los políticos, que siempre da pavor hablar de ellos, a veces a mí me da miedo a veces, porque hay que sujetarse uno a veces, ¿no? Pero bueno, quiero decir que hay que hablar de la justicia en España, como está. Hace poco hacías unas declaraciones al respecto de los anteproyectos que están ahí en liza, que son importantes y que van a marcar el devenir del futuro de la justicia en España. Pero bueno, tu segundo mandato al frente, y una de las cosas, digamos, uno de los objetivos más importantes es este Congreso Nacional que vais a traer aquí, de los más importantes, porque además son cada 4 años, un congreso. El más. ¿Cuál? De la abogacía es el más importante. Es el más importante, y cada 4 años, ¿no? Sí. Creo que es, ¿no? Primero, a nivel de abogacía nacional, ¿cómo es que te lo traes aquí? Si habéis conseguido vosotros, ¿qué peso habéis tenido en todo este tipo de decisiones? Pues mira, te comento. Cuando fuimos al Congreso Nacional de Cádiz, que fue en el 2011, obviamente, que se aprovechó Cádiz por el tema de la PEPA, de la constitución de la PEPA, claro, etcétera. Estaba yo con otro miembro de la Junta de Gobierno,
y dijimos, ¿y esto por qué no lo hacemos en Vitoria? Entonces, cuando vinimos por aquí, muchos de la Junta nos miraban como las vacas al tren, diciendo, ¿pero qué estáis diciendo? El Consejo General, o sea, el Congreso Nacional de la Abogacía aquí en Vitoria. La pregunta que me han repetido yo creo que unas 2.500 veces desde que salió Vitoria, ¿pero podemos hacerlo? Me lo han preguntado 1000 veces. Y digo, bueno, antes de responder no, vamos a mirarlo. Entonces, para presentar la candidatura se preparó un dossier considerable. Un dossier hablando con el Gobierno vasco, con la Diputación, con el Ayuntamiento, mirando la capacidad hotelera que había en Vitoria, cómo estábamos de hostelería, si se podía, el Palacio de Congresos, si iba a estar y se admitía. Parecía que todo podía ser. Presentamos la candidatura, hubo otras cuantas candidaturas, hubo un proceso de selección y se eligió Vitoria. La verdad es que para Vitoria yo te digo, señor, es muy importante, porque bueno, ¿es la primera vez que viene este Congreso de Vitoria? ¿O Sí. ¿Es la primera vez? O sea, la primera vez. Es la 11ª edición, solo ha habido 11 ciudades que lo han acogido en lo que va a ser un siglo de congresos, porque con Vitoria se llegará al siglo, prácticamente. Importante, ¿no? Importante. Para vosotros importantísimo. Bueno, importantísimo, yo estoy encantado y es un orgullo. Bueno, te tienes que sentir muy orgulloso porque también sanear tus cuentas os ha costado mucho. Yo he leído, tengo un artículo aquí, pero te he leído algún otro en el que hablas mucho del saneo de las cuentas del colegio. Pero cuando hablas de sanear y es una pregunta, no sé, cógela. Las gestiones anteriores no estaban bien hechas, si estaban mal hechas, ¿cómo estaban? Quiero decir, porque cuando uno habla de sanear, siempre da la sensación de que cuando uno habla de que hay que sanear y hay que intentar... Vale, la crisis, vale, sí, pero la crisis es reciente. Pero tampoco puedo hablar de unas cuentas malas o de unos resultados económicos malos anteriores por la sencilla razón de que esto es democracia pura y en asamblea se aprueban las cuentas y los presupuestos. Es decir, si el colegio decide seguir la línea de la Junta de Gobierno, porque sus colegiados dicen que de acuerdo, y luego se demuestra con el tiempo que igual esa política económica tenía que haberse ajustado más, pues porque se hicieron determinados gastos, todos lícitos, por ejemplo, una aplicación informática propia del colegio que ha costado mucho dinero. O sea, hay determinadas cosas, aparte que el tema de la informática, por ejemplo, sabes muchas veces cuando entras, pero empieza a complicarse, empiezas a meter aplicaciones, se te va el presupuesto por todos lados. Entonces, no es que haya habido una mala gestión. Yo creo que igual había que haber previsto que podía pasar luego cosas peores. Y también el tema de la crisis no lo vio nadie, o por lo menos se nos estuvo ocultando a todos. Entonces, se juntó un poco todo. Entonces, nosotros entramos en el 2010. Para el 2010 ya estaba la crisis. Entonces, lo que hicimos ver las cuentas que había, es decir, aquí hay que cortar por todos los sitios, y es lo que hicimos. Cortar, reducir. Se subió la cuota un poco al principio, avisando a todos los colegiados de, oye, necesitamos este pequeño remedio para evitar males mayores, y en cuanto se normalizó la situación, hace ya 2-3 años, se han bajado las cuotas en un conjunto un 28%. Un 28%, sí, correcto, pero es un poco lo que me chocaba un poco, porque claro, por un lado tenéis que hacer recortes muy drásticos, exigís un esfuerzo, y ahora, manteniendo ese esfuerzo, claro, también es verdad que los colegios, ahora te voy a preguntar cuál es el número que tenéis ahora, ¿no?, de colegiados, pero sí que es verdad que choca un poco con la reducción, ¿no?, de ese 28% en las cuotas. Quiero decir, acabas de sanear y ya estamos haciendo como... tirando un poco la casa por la ventana, un poco, no mucho, pero un poco. Nosotros tenemos el criterio compartido con la anterior Junta, la que hizo el tema de estas cuentas, de que el dinero mejora en el bolsillo de los colegiados. Es decir, el colegio no tiene ánimo de lucro. Simplemente lo que hace es ordenar la profesión, prestar servicios públicos, intereses privados en alguna parte, pero no necesitamos tener dinero, por así decirlo. Entonces, si un colegiado se lo puede ahorrar, se lo ahorra. Todos somos conscientes de la situación que vivimos, no es cuestión de ir dando dinero, por así decirlo, y si el colegio puede ajustarlo y bajar la cuota, la baja. Cuando tienes que hacer recortes, entiendo que cuando uno se plantea hacer recortes y tú dices, es que había que hacer una inversión en informática porque la aplicación se necesitaba, tal, eso es una actualización que también será costosa. Quiero decir, pero cuando hay que hacer recortes, ¿cuáles son a los que te refieres? ¿Qué recortes son los que tú has tenido que acometer que te ha parecido o han sido duros en el momento de tomar ese tipo de decisión de decir, tengo que recortar, tengo que cortar aquí, no quiero recortar, pero tengo que cortar aquí? Y una segunda pregunta sería, ¿y cómo
lo planteas a la Junta? Es decir, ¿cómo lo planteas en la Junta o en la Asamblea en un momento determinado para que esto sea aceptado, sabiendo que venimos de atrás? No es por meter el dedo, ¿eh? No. Vale, pero puedes preguntarme lo que venimos quieras. de atrás y aun cuando, mira, vale, tú entras en el 2000 y dices, vale, la crisis me ha cogido a mí ya con el pie cambiado aquí y lo teníamos que dejar ver, o no lo veíamos. Pero esto es una cosa, no es personal mía, esto es de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno estamos 12 personas. Es que eres muy correcto, ¿eh? Estás siendo muy correcto. ¿Cómo muy correcto? Que estás siendo muy correcto, que estás siendo muy correcto, que lo entiendo. Es como soy, no, pero me refiero, cuando entras en la Junta de Gobierno, yo no entré como yo soy el decano y los demás me seguís. No, nunca ha sido ese planteamiento. Siempre ha sido, somos un equipo, otra cosa es que a mí me toca estar a la cabeza. Entonces dentro de este equipo teníamos todos muy clara la idea de que había que hacer algo con las cuentas. Tenemos, a falta de 1 o 2 tesoreros prácticamente en el colegio, que se dedican a esto. O sea, no es que sean abogados que de vez en cuando ven números, no, son principalmente economistas, son abogados economistas. Entonces saben perfectamente, cuando tienen un presupuesto, qué es lo que se puede quitar, qué es lo que no se puede quitar. Teníamos muy claro que iba a ser un poco traumático, sobre todo para nosotros, porque la mayoría de los gastos que se redujeron fue de servicios que teníamos contratados a terceros. Es decir, era mayor carga de trabajo para nosotros, incluso para trabajadores del colegio. Es decir, en vez de externalizar, volvemos a tenerlo dentro, te ahorras todo eso y supone un mayor esfuerzo para los que ya estamos. Fue la principal forma de reducir todo. Quitar externalizaciones de todo tipo y gestionarlo todo desde el colegio, desde dentro. Se abarata, sí. En trabajo se duplica o triplica, pero se puede hacer. ¿Eso ha supuesto reducir mano de obra? Es decir, empleados en algún caso o no? Hubo un despido, pero tampoco era de un trabajador que tuviera mucha antigüedad. Fue directamente, dentro del proceso este que hicimos de reducción de gasto, lo que hicimos fue controlar primero cómo funcionaban todos los procesos. Tenemos instalado el sistema de calidad en el colegio y sabes perfectamente cómo funciona el tema de los procesos que tiene asignado cada uno. Y vimos que realmente no era necesario todo el personal que teníamos, porque se podían hacer los procesos con menos gente. Dentro de los trabajadores que teníamos, en uno había unas circunstancias que realmente no gustaban, no estaba funcionando, tampoco llevaba tantos años y se le despidió. Fue el único despido que ha existido. Posteriormente, una trabajadora pidió la excedencia a ella, porque se quiso ir a trabajar a Inglaterra. Decisión personal suya, desde luego. Pero es decir, que no... Entonces, y luego, por ejemplo, cuando quiso volver... Digo que ese tipo de decisiones son las más duras. Sí, no. De tener que hacer un recorte, a nadie le gusta... Deberías tener que decir que tienes siempre tener personal, a eso me refería. Desde luego creo que de las decisiones más duras o de los momentos más duros que he tenido en el mandato, ¿no? Es decirle a una persona, lo siento, no podemos seguir contando contigo. Eso me refería. Es durísimo. No a las cargas personales, pero sí me parece que es importante. Quiero decir, porque al final, siempre cuando hay recortes, lo primero que se mira son 4 capítulos, ¿no? Pero sí, y personal siempre es muy importante. El más importante. Y hemos intentado por todos los medios mantener todo lo que tenemos, y yo digo, a excepción de ese trabajador y de la trabajadora que fue porque pidió la excedencia y luego no se reincorporó, exceptuando esos supuestos, sí que es cierto que ha habido una congelación de los sueldos. Eso sí que es cierto. Y los trabajadores, yo le agradezco porque son conscientes de lo que hay. Y no ha habido ningún problema. Bueno, el caso es que está saneado el colegio, está muy bien. La verdad es que sí que es verdad, te voy a reconocer una cosa que sí que a mí me parece que es importante. Yo, documentándome para esta entrevista, sí que es verdad que me he encontrado con que tú sí que has intentado hacer equipo y que el equipo funcione como tal, y que no sea una decisión arbitraria nunca, sino una decisión más siempre en conjunto, y la verdad es que eso se ve. Eso se ve. Y además que es bueno, yo creo que es bueno para la democracia y además para un colegio como el vuestro, ¿no? Quiero decir, que a mí me parece que está bien, ¿no? Que, bueno, yo en ese sentido, permíteme que te felicite. Gracias. Es lo que yo transmití, lo que he visto, lo que he leído. Hablando de la justicia, vamos a hablar de la justicia porque sí, claro, teniéndote aquí ya no puedo... Noticia de estas últimas horas: la Fiscalía de Cataluña se niega a presentar la querella contra Mas ordenada por Torres Dulce. Quiero decir, hay una ruptura claramente entre la Fiscalía del Estado y la Fiscalía de Cataluña. El fiscal general de Cataluña ha dicho que no ve indicios. Claro, Torres Dulce, por otro lado, está diciendo, no, hay prevaricación, hay desobediencia, hay usurpación de funciones, hay malversación de fondos. Por un lado, fíjate, este tipo de cosas se traslada a la sociedad y además en un conflicto como el catalán. La Fiscalía no es independiente. El fiscal general del Estado depende del Gobierno. Es una cuestión de política. Pero el Gobierno está diciendo que no está presionando a Torres Dulce, le está diciendo que es una decisión suya. Y será decisión suya. Otra cosa es quién ha nombrado al fiscal general del Estado. Y existe una relación de jerarquía y de dependencia. Entonces,
que en la Fiscalía de Cataluña se subleven, por así decirlo, porque tienen su propio criterio, en contra del fiscal general del Estado, es como para hacérselo mirar, por así decir. Es cuestión de, igual se ve que hay demasiada política metida. Y el problema que tiene la justicia es que hay demasiada politización de la justicia. Está muy politizada. Sí, está muy politizada, pero por Fiscalía. No te hablo, pero yo cuando estoy hablando el Consejo General también quiero hablar también está politizado. Cuando hablamos de la justicia te lo estoy hablando a nivel general de toda España. Es decir, no me voy a poner a hablar de lo que sucede en el juzgado de Vitoria porque no es así. Es decir, en un fiscal que trabaja todos los días aquí no ves ninguna politización. Estamos hablando de las directrices generales que se siguen a nivel del Estado, en los grandes casos o en supuestos como este que son muy politizados. Pero hombre, el Consejo General del Poder Judicial está politizado y con las reformas que se han hecho todavía mucho más. El Tribunal Constitucional también se designan como se designan a los que lo componen. Entonces, los órganos máximos están politizados. Otra cosa es la justicia de calle, que digo yo, la justicia del día a día. Del día a día. Esa no. Entonces, a mí sí que me parece muy injusto y pasa que la gente asocie la justicia con esos supuestos. O sea, a pie de calle, en los juzgados de instancia de instrucción, en la audiencia provincial, no existe esa politización. O sea, puede existir en las cabezas, por así decirlo, de pues, fiscalías, etcétera, pero vosotros, por ejemplo, como abogados, que estáis todo el día, digamos, paseando pasillos en el juzgado de ida y vuelta, con clientes y ida y vuelta, ida y vuelta, y contratos de los jueces con los fiscales todo el día, cuando noticias como esta, o noticias como la de que, por ejemplo, Jaume Matas coge el tercer grado y ya resulta que el gobierno ve qué tal y, bueno, intenta mediar para que pase a un segundo grado cuando ha decidido. Decisiones de estas que a vosotros que tenéis que defender la justicia por encima de todo, joder, yo no sé, ¿cómo lo vivís? O sea, y digo de puertas para adentro, y sé que la pregunta, a ver, Javier, yo sé que la pregunta es complicada porque eres el decano del Ilustre Colegio de Abogados, ¿vale? Y sé que de alguna forma hay que ser políticamente correcto, pero te puedo pedir que te mojes, te puedo decir tu opinión personal, olvídate de que eres el decano y de que respecto a qué concreto. Concretamente a las decisiones que se toman desde el gobierno. Por ejemplo, en mi caso de Jaume Matas. Yo no estoy de acuerdo con las decisiones que están tomando en el gobierno en muchísimos casos. No estoy de acuerdo, vuelvo a decir, me parece una burla además a la sociedad. Me parece que se está intentando desprestigiar todavía más el sistema de la justicia. Pero precisamente con casos como este, la jueza de vigilancia penitenciaria de Valladolid, como el caso del juez en Palma con el tema de la infanta, etcétera, yo creo que demuestran que la justicia existe y que los jueces hacen su trabajo o que intentan hacerlo a pesar de los obstáculos que se le ponen. Siempre ha sido muy tentador para el gobierno, sea el que sea, intentar controlar el Poder Judicial. Siempre. Siempre se ha intentado quitar esa independencia que existe de los jueces en beneficio propio. Eso ha pasado siempre, no con este gobierno, con todos. Es decir, yo creo que últimamente se evidencia todavía más en casos como el que dices. Debo decir, gracias a Dios, existen jueces que hacen bien su trabajo y que lo siguen intentando. Lo que no me parece de recibo es que digan todos los políticos hay que dejar actuar a la justicia, no me voy a pronunciar de este asunto, pero realmente lo hacen, presionan de manera indirecta a los jueces que están instruyendo determinados procedimientos y eso no se puede hacer. Hay un caso en el que yo sé que no has querido entrar. Yo sé que no has querido entrar, en el que no has querido hacer una valoración y yo hoy te voy a pedir que la hagas. Me falta información. ¿Esas cuáles? Te lo digo, sí, me estás hablando del 3 de marzo. Sí. Me falta información. Y te lo digo de verdad. ¿No te has leído el auto de la jueza Servini? No. El problema que tenemos muchas veces es que una cosa es lo que se traslada a los medios por la sencilla razón de que los ciudadanos no tienen por qué leerse los tostones que nos podemos leer los demás. Entonces intentan hacer una serie de resúmenes. La cuestión es que los que vivimos en el mundo del derecho muchas veces vemos que a esos resúmenes le faltan muchos datos para saber exactamente por qué. Si hablas de prescripción tienes que conocer bien las fechas para saber si realmente está prescrito o no está prescrito. ¿Por qué está prescrito? Si se ha interrumpido el plazo de prescripción de alguna manera o no. Y eso es algo que en este caso eso es algo que no sé. En este caso se habla de la ley de amnistía de 78. Sí. Yo lo que me pregunto es, cuando vosotros oís desde el derecho, desde vuestro colegio, y repito, yo voy a apelar a ti, no voy a apelar al colegio. Sé que estás aquí en representación del colegio, del Ilustre Colegio de Abogados, pero yo te voy a pedir, por favor, que en algún caso que me lo dejes a un lado y yo quiero hablar contigo, Javier, de tú a tú. Sí. Cuando oís que Europa está diciendo que la ley de amnistía del 78 no es un punto y final y que hay que derogarla, porque no se ha tenido en cuenta los casos de lesa humanidad. Sí. Entonces, cuando oís esto,
y veis que aquí en España se está implantando sí o sí adelante, que no, que eso vale, que tal. ¿Cuántas veces el gobierno... No es una, perdona, un paréntesis, no es una cuestión de tener ya datos del auto de Servini, ¿eh? No, yo es lo que te voy a decir. ¿Cuántas veces España ha desoído a Europa? ¿Cuántas veces ha tirado Europa de las orejas a España? Con el tema de torturas también, con temas de leyes que se aplican aquí que se consideran que vulneran derechos humanos, derechos fundamentales. Muchas veces. ¿Qué pasa cuando vemos eso? Yo me rasgo las vestiduras. Me parece vergonzoso que un país del primer mundo, del llamado primer mundo, que dice que somos una maravilla de democracia y que esto funciona a la perfección, desde Europa te estén diciendo que tenemos leyes que son una barbaridad, que tenemos determinadas instituciones como el indulto famoso, etcétera, que muchas veces son desde luego muy perjudiciales para el funcionamiento del sistema, y no se hace nada. ¿Que habría que cambiarlo? Por supuesto. ¿Y que hay leyes que habría que derogar automáticamente? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo quejarme donde puedo quejarme, por lo menos para que se me escuche. Porque la abogacía del Estado, digo, yo tampoco he visto que haya una crítica más allá de lo que es el propio... No, porque están dentro del sistema, es decir, teniendo en cuenta que los abogados defendemos intereses de las personas, instituciones y de lo que sea. Es decir, el sistema nos va a dar creadores de cabeza, yo por eso, yo cuando digo que muchas veces no me pronuncio por el cargo que tengo, es porque tú ten en cuenta que abogados defendemos a una parte y a otra. Sí, está claro. Es decir, yo no puedo posicionarme a favor de una parte, aunque piense que una parte tiene razón, y no de la otra. Es decir, no puedo meterme hasta ese punto. Hay determinados, por ejemplo, los abogados del Estado son abogados del Estado, pertenecen a la Administración. Está claro. Deben velar por un interés público. Punto. La cuestión es si ese interés público prevalece sobre otro interés público. La cuestión es quién decide eso. Quién decide cuál de los dos es el que hay que defender. Eso siguen siendo decisiones, yo creo que políticas. Me sigue costando creerte que no te has leído el auto de la Servini, ¿eh? Pero bueno. He tenido semanas muy duras. No voy a entrar más, no voy a seguir por ahí. Bueno, el caso es que el Ministerio de Justicia, ya del exministro Ruiz Gallardón, ha dado luz verde, o dio luz verde a lo que fue la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una ley que deja exento de muchos derechos a muchísimos ciudadanos. Sí. Es lo que decía antes, ¿qué hacemos? Cuando vemos este tipo de noticias y vemos que los derechos fundamentales de los ciudadanos se están vulnerando a través de las propias leyes de la justicia y que los ministerios, en este caso el Ministerio de Justicia, lo aprueba como tal, yo digo, ¿qué podemos hacer el ciudadano? Es que estamos indefensos en este Votar caso. al ciudadano se le pide su opinión cada 4 años y es cuando hay que ejercitar su derecho. No existe otro sistema de consulta a ciudadanos, sí existen los referéndums que no se estiran mucho y de hecho cuando se hacen consultas ya vemos que parece que hay consecuencias. No se puede hacer otra cosa. O sea, tú estás depositando la confianza en un gobierno, sea del color que sea. Si no responde el gobierno, tú tendrás que ser consecuente. Vamos a explicar, porque igual los que están al otro lado de la pantalla no saben exactamente a qué nos referimos. Nos referimos a la descentralización de los juzgados, por ejemplo, de la provincia. De alguna forma, centralizarlos todos en un punto, con lo que conlleva el despido, además, de mucho personal. Sí. Es que, pero fíjate dónde venimos, pero fíjate, Javier, que yo vengo de arrancar la entrevista esta diciéndote la carga que tienen los juzgados y fíjate lo que estamos proponiendo. La descentralización, esto no es un despropósito. Cuando las leyes se hacen sin consultar a las personas que están metidas en el mundo, que están implicadas, hay un problema evidente. O sea, lo que no se puede hacer es intentar solucionar problemas que se ven desde fuera, como puede ser el atasco, el colapso de los juzgados, etcétera, proponiendo ideas que igual tienes que trasladar a los que estamos dentro para saber si realmente funcionan. Es decir, por ejemplo, lo que dices tú, de la descentralización, la centralización, pregúntalo. O sea, yo sé cuál es el problema. Yo lo sé, lo saben fiscales, lo saben y demás. Faltan medios, así de simple. Falta dinero. Y voces. Y faltan voces. Tan sencillo como eso. Entonces, lo que no puedes hacer es, muy bien, falta dinero, lo voy a sacar del bolsillo de los ciudadanos por medio de la ley de tasas. Y luego resulta que encima no lo voy a invertir en esto. Iba a entrar en la ley de tasas. Porque no se ha invertido. Yo vuelvo a decir, no lo veo. Esto te lo he leído hace poco. ¿Y qué pasa con la ley de tasas? ¿Qué pasa con ese dinero de más? La ley de tasas es un despropósito absoluto y llevamos 2 años en los que hay gente que no puede acceder a un juzgado o que no puede llegar a la audiencia provincial. Eso es vergonzoso, pero en mayúsculas y subrayado y en negrita. Es vergonzoso. No puede ser que una persona tenga que defender sus derechos y no pueda, porque tiene que pagar.
Ahí sí que os he visto a los abogados sacar, pero por ejemplo en la ley en la LOP que se llama, no os he visto, se me ha decir nada. Sí os he visto en la de tasas. Pues nos hemos manifestado en 16 pero puede ser que la gente haya visto también algo corporativismo. Sí, siempre se ve, pero porque los políticos también se encargan de decirlo. Es la mejor forma y la más fácil de desprestigiar una reivindicación de la abogacía. Corporativismo puro y duro. No, nos estamos equivocando. Pasa como con justicia gratuita. No, estos son los abogados que quieren cobrar más. Hombre, por querer cobrar más, queremos cobrar más, que sabemos que no vamos a hablar de eso, sino de lo otro que estás haciendo y que tapas diciendo que somos los que queremos cobrar. Tema ley de tasas. Es decir, es una cuestión corporativa porque supone menos trabajo para los abogados, etcétera. Los abogados a lo largo de la historia, de todos los siglos de historia que lleva la profesión, que es una de las más antiguas, no la más, pero una de las más antiguas del mundo, se han sabido adaptar a los cambios. Existen ahora los mediadores. Es decir, te vas adaptando, vas buscando otras áreas de trabajo, por así decirlo. Entonces realmente no somos los principales afectados, son los ciudadanos. Es que somos nosotros quienes estamos en nuestros despachos a diario, te viene un ciudadano y dice, quiero presentar esta demanda, pero no tengo justicia gratuita por 1 euro o por 2 euros. Y hay casos, tengo que presentar esta demanda. Y dices, muy bien, esto es un ordinario, pues tienes que pagarme, haces el cálculo, tienes que pagarme, no, tienes que pagar a fondo perdido prácticamente 350 euros. Con esfuerzo se sacan los 350. El problema es, si luego en primera instancia no va bien la cosa, voy a decir, los jueces son humanos, o sea, cometen errores. Si yo creo que un juez ha cometido un error, con todos mis respetos, intentaré recurrirlo. Y si tú le dices al mismo cliente que ya le ha costado pagar 300 y pico euros de tasa, solo de tasa, tienes que pagar en el juzgado en X días 820 euros. Pero vamos a ver, ¿qué familia hoy en día no tiene problemas como para poder tener un descubierto de 800 y pico euros sin que pase nada? Vale, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo, si me lo permites. Pero supongo que Gallardón, el gobierno del Partido Popular, cuando acomete esta reforma, probablemente esté pensando en la descarga de la presión hacia los jueces con esa carga de trabajo. Claro, pero esa no es la forma. Claro. Quiero decir, que no justifica esa reforma el fondo de la cuestión, está claro, pero ellos creen que sí, de alguna forma. Y hay una segunda visión, y es la de, efectivamente, no solo lo de la descarga de presión o laboral de los jueces queda ahí, que creo que fue un argumento además que esgrimió la portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, en una comparecencia, creo que fue esa el argumento, pero sin embargo yo creo que hay un trasfondo, ¿no? Y es la de intentar, para mí, y yo así lo veo como ciudadano, un menoscabo, otro menoscabo más a ciudadanos. O sea, es una pérdida de derechos fundamental tremenda. Los derechos que estamos perdiendo ahora nos va a costar muchísimo recuperarlos. Teníamos muchos derechos ganados, sobre todo ya te digo, dentro del ámbito de la Administración de Justicia, se están perdiendo. Se están perdiendo y vuelvo a decir, va a ser muy difícil recuperarlos. La ley de enjuiciamiento criminal, la antigua, como se llamaba, que ahora ya se llama la ley de enjuiciamiento criminal, bueno, ahora se llama, creo que se le ha cambiado el nombre. Va a ser el Código Procesal Penal. Eso es. Otra reforma que se las trae. Se las trae mucho. Hombre, la que tenemos de 1881. 1882. Que hay que cambiarla, o 82, que hay que cambiarla, sí, claro que hay que cambiarla. Sí, pues desde 1882 yo creo que algo habrá cambiado todo. Pero esto, lo que yo no entiendo es que haya leyes tan importantes como esa, que regula todo el procedimiento penal, que es básica, no salgan de un pacto de Estado de la justicia. Es uno de los pilares más importantes y efectivamente se ha reclamado un pacto. Pero es que son básicas. ¿Pero por qué no existe el pacto, Javier? ¿Qué es donde yo quería ir con esta regla? Yo no te puedo responder de cosas políticas porque yo no estoy. Sí, pero sí lo ves. Pero sí lo ves. Lo veo, claro que lo veo. Esto no, por ejemplo, no lo habláis tomando un café, por ejemplo, con Josep Aguirre. Esto es una cuestión del gobierno, efectivamente. Yo hace tiempo que digo que el gobierno, por lo menos en lo que respecta a la Administración de Justicia, ha perdido el norte por completo. Lo digo. No tiene ningún sentido que asuntos tan importantes como estos no sean fruto de un pacto de Estado. Si a mí me dices que la totalidad de todos los partidos que están en el Congreso ha decidido eso, no queda otra que tragar. Pero si me estás diciendo que un partido está abusando de su mayoría absoluta, porque está abusando para imponer sus ideas pese a quien pese, recortando los derechos que haya que recortar, desde luego que no puedo estar a favor y que pueda manifestar en contra siempre que pueda. Tenemos un problema, Muy gordo. Tenemos un problema y se llama política, se llama políticos. Por ejemplo, tú entiendes que hoy a las 4 de la tarde creo que van una representación de políticos del Parlamento, van a Madrid a intentar... El tema de Treviño. Sí. ¿Tú entiendes que los treviñeses,
2.000 treviñeses quieran pertenecer a... Totalmente. El total del empadronamiento de Treviño quiere estar en Álava. Y todo mi apoyo. Y que políticamente no se puede... Vamos a ver, pero ordenación territorial, ¿de qué estamos hablando? De política. De política. ¿Sabes que si ya sabes, y si no sabes te lo digo, que creo que sí, que eres un hombre que tenés la prensa diaria, ¿verdad? Ya sabes que el Partido Socialista va a votar en contra. Sí, y que el Popular va a votar en contra. Sí. Y el único argumento es que no hay una ordenación territorial para acceder, o sea, en contra. Pero estos señores que están gobernando, que tienen esa poltrona, y permíteme esta expresión, en Madrid, están ahí porque los ciudadanos hemos votado. De ahí emana, digamos, toda la decisión del pueblo. Y te está diciendo, en ese condado, los 2.000 empadronados están diciendo que quieren pertenecer a Álava. Pero si tú solo tienes que acatar la orden. ¿Y cómo funciona la política? ¿Y cómo funciona el Congreso de los Diputados? Yo animo a que la gente vea hoy, cuando se va a debatir eso, cuántos diputados hay en el Congreso. Porque me lanzo a la piscina y te digo que no habrá ni una cuarta parte, bueno, y me estoy emocionando diciendo una cuarta parte, porque las instrucciones ya están dadas, porque la gente no escucha. Porque cuando un gobierno, vuelvo a decir, tiene la mayoría absoluta, te da igual lo que digan los demás. Yo he estado en sesiones del Congreso escuchando de oyente, cuando ha habido leyes que considero que nos afectan enormemente, como justicia gratuita y demás. He oído a portavoces de la oposición, de todos los grupos, desgañitarse, explicar todo muy bien, etcétera, y portavoz del PP ni estar. Increíble. Ni estar y llegar más tarde para decir lo que habéis dicho no me sirve y esto es lo que hay. Entonces, cuando un asunto como este, como el de Treviño, ya está mascado de antemano, pues hombre, lo que se está haciendo es jugar con la gente. Porque se está jugando con todos los treviñeses, se está jugando con los alaveses, porque se da esperanza, se está diciendo esto se puede hacer así. Y el Parlamento Vasco lo intenta y dice, bueno, hay una vía que es esta, para que luego te encuentres que desde el PP te dicen, no, no es la vía. ¿Y cuál es la vía entonces? Porque no puede ser que un contencioso como este se alargue en el tiempo con problemas enormes del día a día de la gente que está viviendo en Treviño. Y es lo que te decía antes que pasa con la justicia y los políticos. Es que los políticos no bajan a la calle, no se manchan los zapatos. Que vayan a Treviño y que vean el día a día de la gente de Treviño. No les interesa. Entonces es muy fácil decidir a mí me han dicho que no, que vote que no, porque eso es quitar un cacho de Castilla y León y ponérselo a Euskadi. No, hombre, no. Estamos hablando de cosas más serias. Pasa de ese trasfondo político que tienes tú en la cabeza y mírate en lo que vive la gente en su día a día. Bueno, 175 aniversario. Ya vamos a relajarnos. Ya, relájate. Yo relajado estoy. Lo que pasa es que me vas contando cosas que me van calentando. Bueno, 175 aniversario del ilustre Colegio de Abogados de Álava. Bueno, empezaste el viernes pasado con la apertura de esa exposición documental de fotografía de lo que ha sido la historia del colegio del ilustre Colegio de Abogados de Álava. Y luego tuviste una actividad deportiva en familia por el monte. Por el monte. ¿Y eso? Gorbea. Hombre, hay que hacer un poco de deporte. Pero en plan familiar, ahí plan todo, familiar. Sí. ¿Y qué tal fue? Yo no pude ir porque tengo un gripazo y he salido de mi gripazo. Pero vamos, espero que bien, tampoco hizo tan mal día. No, hombre, hizo muy bueno, muy bueno. Eso digo. Bueno, el lunes 17, ayer, tuviste jornadas de puertas abiertas, desde las 9, hubo unas ponencias. Bueno, creo que hoy martes tenéis otra ponencia, ¿no? Otra ponencia de la historia de la abogacía. Además con Jesús Alfonso Poncela García, magistrado del juez de la Audiencia Provincial de Álava, y estarás tú además también como presentando la ponencia. Bueno, y a partir de ahí tenemos hasta el día 21 tenemos actos. Sí. ¿No? Bueno, ¿con qué te quedas de este 175 aniversario de...? Con que queremos abrirlo a la gente del colegio. Es lo que decíamos de puertas abiertas, de visitas guiadas. Las ponencias son gratuitas y puede venir cualquiera. ¿Dónde se hacen las ponencias, por cierto? En Villamaría. ¿Perdón? En Villamaría. En Villamaría, vale. Villamaría, en el palacio que existe ahí en el paseo de la Senda, bueno, Fray Francisco número 4, enfrente de Jurianea. Sí, donde está, bueno, ese colegio. Pues se puede entrar en cualquier momento. La verdad es que, bueno, yo es un edificio que no lo conozco, quiero entrar a verlo porque nunca... Pues oye, aprovecharé una de las ponencias... Cuando salgas de aquí vas al colegio. A ver, ya sé que te voy a meter un compromiso. ¿Qué ponencia me aconsejarías? Como ciudadano de a pie. Son todas muy diferentes. A mí me parece, a la gente que le guste la historia de esta tarde, a mí me parece muy interesante porque es la historia de la abogacía. O sea, no se te va a hablar de leyes, se va a hablar a las 4 de la tarde. Sí, de cómo se está ejerciendo la profesión de la abogacía desde hace siglos. Me parece muy interesante. La de las redes sociales me parece básico tener conocimientos hoy en día por todo lo que está cayendo, por los usos que se hacen de Twitter, de Facebook,
20 de los chavales, me parece muy interesante. Y la última de la gestión en el ámbito deportivo, pues hombre, en una ciudad como Vitoria, en la que el deporte yo creo que lo tenemos en la sangre, me parece básica. Es decir, a mí me encantan las tres porque las tres son muy diferentes. Entonces yo no puedo elegir. Torneo, como a quién quieres más, a papá o a mamá. Me gustan las tres. Te gustan las tres. Bueno, no sé, a ver, yo por horarios, tendré que ajustarme por horarios. Aquí hay una que puede ser la que más por horarios, la que más me puede ajustar. Porque claro, hay que conciliar vida laboral y familiar. Complicado. Ya sabes, Javier, lo que es complicado. Esto. Bueno, yo no quiero despedirte sin agradecerte primero que te hayas acercado hasta el Gran Hotel Lacua a vosotros para hablarnos este poquito tiempo del 175 aniversario, pero te voy a decir una cosa, he descubierto a un gran tipo, y permíteme la expresión gran tipo. Gracias. Te has mojado, te lo agradezco también porque has entrado a muchas de las cosas que te he propuesto. No ha sido fácil, porque sé que algunas cosas no han sido fáciles, lo sé, lo entiendo, pero has estado muy bien y te quiero felicitar por dos cosas. Primero, por cómo eres como persona, que eres una persona muy cercana, eres un tipo muy cercano. Luego, segundo, porque el apostar por Vitoria, y esto sí que es hacer ciudad fuera y dentro, esto que quede claro, lo dejo entre comillas, esto sí que es hacer una apuesta claro por Vitoria, ese congreso nacional que se hace cada 4 años, que venga a Vitoria, de la mano del equipo actualmente de la Junta del Colegio de Abogados, es felicitaros a todo el equipo por yo soy muy vitoriano, me encanta mi ciudad, soy un enamorado de Vitoria, me encanta Vitoria, me encanta Álava, lo vivo y me gusta, y yo lo que pido es que la gente sea partícipe, sea cómplice de este congreso. Yo sé lo que significa para Vitoria, no sé si la gente es consciente, yo sé que es importante, y yo quiero que cuando los 1.200 abogados más sus 600 acompañantes vengan en mayo a Vitoria, que la gente esté ahí. Que no sea como, es una cosa de abogados, que los tenemos ahí en Europa, no, que la gente participe, porque yo sé que Vitoria puede hacerlo, y yo creo que eso es hacer imagen, que es lo que dices tú, es hacer ciudad, y yo ahí estaré siempre. Javier García Pascual, decano del Colegio de Abogados, del Ilustre Colegio de Abogados de Álava, gracias por acercarte hasta aquí, y bueno, pues ya sabes, algún día te llamaré para hablar ya concreto de más cosas que vayan pasando en la justicia. Me queda alguna, pero bueno, como sé que este es el primer contacto con este programa, con el 2.5 Gasteiz, sé que te va a tener más ahí. Muchas gracias por acercar hasta aquí, de verdad, y nada, mucha suerte y que vaya todo bien estos actos que os quedan de aquí hasta el día, creo, 21 de noviembre, que son muchos días. Y pendientes a mayo, que creo que son los días, son 6, 7 y 8. 6, 7 y 8, ¿verdad? De ese Congreso Nacional de la Abogacía en Vitoria-Gasteiz. Gracias, Javier. Vosotros. Un abrazo, ¿vale? A ustedes espero 2 segundos. Vamos ya con la tertulia. Hasta ahora.